Ahí ¿No? largamos. Muy buenos días. Hoy volvemos a tener el placer de estar con Didier Calvar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Un placer estar contigo también. Bueno, te cuento que la repercusión de nuestro encuentro la última vez fue fantástica. La gente está encantadísima. Están viendo dos o tres veces de nuevo porque es tan rico el material, es tan intenso. Así que te agradezco mucho que nos des este aporte con tanta generosidad. Por favor, encantadísimo. Bueno, habíamos quedado en la última vez que nos vimos, habíamos quedado en de qué manera estaban pegados estos carteles en las ciudades de España. Y la pregunta es, ¿esto era masivo en todas en las ciudades? ¿Quiénes pegaban estos carteles? Bien, había gente del ministerio que también lo pegaba, pero había mucho movimiento sindical y también estudiantes. Había estudiantes, por ejemplo, estudiantes de Bellas Artes en Madrid, que eran de la FUE, como sería como la organización estudiantil universitaria, y se encargaban de pegar los carteles. Tengo alguna imagen de los estudiantes pegando carteles, por ejemplo, pero existía esa visibilidad, como decíamos, estaban hechos para que la gente realmente se parara, mirara, podrían ser vistos también algunos por la simple imagen, el texto ya no podían verlo, al pasar en un carro, en un auto, pero creo que para poder llegar a entender bien el mensaje, creo que comentábamos la otra vez que tenía diferentes niveles de lectura. Para algunos que la imagen, pensemos que había mucho analfabetismo, la imagen ya era elocuente de por sí, y para otra gente que podía hilar más fino, ¿no? Ver, ver cómo era la parte gráfica, la parte visual, y entender también los guiños que existían para el espectador. Nos contabas el caso, por ejemplo, de un tal Juan Antonio Morales Ruiz que había pegado el salto desde los republicanos a los falangistas, ¿no? Como Sí. diseñador. ¿Qué otros ejemplos? ¿Cómo funcionó esta propaganda del lado falangista de los nacionales? ¿Tenés allí Sí, ejemplos? ahora hay algunos ejemplos que les puedo mostrar. Es decir, había algunos diseñadores interesantes. Yo creo que la República contaba con mayor cantidad. Como comentábamos el otro día, es cierto que tenían mejores posibilidades por los lugares donde que ocupaban la zona republicana y la zona nacional. Es decir, donde estaban las imprentas era en zona republicana. Entonces, las zonas que eran muy grandes de los nacionales no tenían infraestructura de imprenta. Entonces, recurrían muchas veces a los aliados, es decir, a los alemanes y a los italianos. Pero tenían buenos diseñadores, es decir, tenían algunos diseñadores que vamos a ver cómo utilizaban esas imágenes algo cinematográficas en contrapicado, por ejemplo, para engrandecer las figuras, eh, el uso de los colores, también los recursos de tridimensionalidad. Los carteles eran buenos, o sea que vamos a ver el caso de Sáenz de Tejada, por ejemplo. Es decir que, claro, luego con el triunfo de los nacionales, esta gente tuvo puestos de relevancia. El caso, decíamos de Morales, bueno, que no es común porque el espíritu vengativo contra aquellos que apoyaron la República fue muy grande. Viste que todo es arbitrario y en las dictaduras a veces hay gente que salva el pellejo por desprolijidades del poder, y hay gente que tiene contactos suficientes con el poder como para salvarse. Entonces, por ejemplo, si pensamos en García Lorca, su conexión con Panero no fue suficiente como para salvarse. En realidad estaba guardado, pero viste que ahí es las fuerzas a ver quién tiene mayor poder. Y bueno, en otras circunstancias quizás se podía haber salvado. Uno piensa, este, bueno,
lo terrible de eso, cartas que de repente le escribe a Margarita Xirgu, que estaba en Buenos Aires, y le dice, bueno, mirá, te hice una obra especialmente pensando en vos, en Bernarda Alba se refería, que fue estrenada en Buenos Aires. Eh, y bueno, ya me voy a ir a Bilbao y voy a tomar un barco y me voy para Buenos Aires. Entonces decís, bueno, a veces como todo el destino puede pender de un hilo fino, ¿no? La Tenía intención de... intenciones de volver porque había estado hacía 2 años. Claro, Uy, sí, sí, había estado, y dijo, bueno, es que es la oportunidad de ir. Pero, viste, él no pudo zafar. Esa es, así como otra gente pudo tener actividad. Y en el tema artístico, viste que hubo ciertas ambigüedades que, claro, eh, por ejemplo, Miró volvió. Miró volvió a principios de los 40 y dijo, bueno, me exilio en Mallorca. Y bueno, no lo tocaron. Es decir, posiblemente Picasso podía haber vuelto y aparentemente algunas veces ha cruzado la frontera, pero claro, muchas veces las dictaduras no se meten. Si pensamos en Niemeyer, por ejemplo, que en la dictadura brasileña circulaba entre París y Brasil, muchas veces no se animan a personajes con tanto relieve convertirlos en mártires. No sabemos el caso de García Lorca, la homosexualidad también cómo pesó. Este, hay a veces diferentes circunstancias. No podemos nosotros, evidentemente, saber a veces la bestialidad de un oficial de segunda puede hacer desastres. Entonces, viste, es todo bastante relativo, ¿no? Los destinos que puede llegar a tener una persona dentro. Uno lo puede hacer paralelismos con lo que ha pasado con las dictaduras del Plan Cóndor, de gente que se ha salvado, gente que ha podido exiliarse, gente que, bueno, que lamentablemente no pudo escapar. Y bueno, esto me parece que muestra un poco cómo es el, dale, el vamos, panorama de vamos, la vamos dictadura. a, vamos a ver las imágenes que tenés de los Sí, sí, falangistas. ahí está, vamos a ir, te muestro, a ver, vamos a compartir. eh, bueno, aquí vemos un poco las calles como estaban tapizadas, lo comentamos en la anterior, y fíjense, por ejemplo, incluso un banco, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, también con el Banco de España que está en Madrid, ahí en Cibeles, estaba también tapizado de carteles. Quiere decir que el contacto de la gente con los carteles era permanente. No te puedo realmente decir si a veces no había como un demasiado hartazgo que la gente no se fijara, porque a veces, viste, cuando quizás abundás, después dice, es parte del paisaje. Eso no lo puedo evaluar, no te sabría decir cuál era la reacción, pero había mucho interés por la información. Entonces no me extraña que la gente realmente prestara mucha atención y en diferentes ciudades. Es decir, reconocemos, en general había una preservación de los carteles importante del propio lado falangista, del lado franquista, porque como decíamos anteriormente, los militares tienden a registrar. Por eso decíamos, bueno, los registros son muy importantes después a la hora de documentar la historia. Fíjese esta exposición de carteles que hubo en la Plaza Mayor de Madrid, que es un concurso también. Lo que quiere decir es que la gente estaba expuesta permanentemente a este tipo de propaganda. Y lo mismo en el caso de cartelería que después iba a diferentes países. Exposiciones que se hizo como esta del Ateneo de Montevideo, especialmente de los anarquistas de la CNT-FAI, pero que puse ahí algunos otros lugares como Buenos Aires, Moscú, Leningrado, Malmö, Bogotá, o México, que se hicieron también exposiciones de cartelería española. Y también
bueno, lo que se llamó arte revolucionario español, que no era solamente cartelería, sino mucha escultura, pintura relacionada con esto que se hizo en el Museo de la Revolución de Moscú, o por ejemplo en esta exposición de arte español en la Casa del Pueblo de Bruselas, un edificio espectacular que era de Víctor Horta, un destacado arquitecto belga del Art Nouveau, que después en los años 60 se tiró abajo. Un desastre eso. Pero como habíamos hablado en la sesión anterior de Josep Renau, este valenciano, no podríamos comentar todos estos recursos de fotomontaje, pero vemos que el fotomontaje con color tiene a veces algunas visiones un poco casi surrealistas, pero el fotomontaje, decíamos, aunque fue creado por los dadaístas en la primera década del 10 del siglo XX, fue el mayor recurso que utilizó Renau, por ejemplo, para su propaganda, que como decíamos era miembro del Partido Comunista de España. En el caso de la Falange, si nosotros vemos eh, en estos carteles en concreto, bueno, en el de la derecha, con por ejemplo arriba España, en esa tridimensionalidad que adquiere el símbolo del yugo y las flechas, ¿no? El yugo y las flechas es como un emblema de los Reyes Católicos, la Y por Isabel, como se escribía la Y del yugo, Isabel se escribía con Y en esa época, y las flechas, la F de Fernando. Entonces era un emblema de los Reyes Católicos que esa conexión se va a hacer directamente con el pasado imperial español para adquirir un símbolo de lo que es la falange. Pero en esa proyección tridimensional creo que es muy interesante. Ya no puede ser que no sea demasiado interesante, sino la parte temática del que está a la izquierda, de las niñas y las mujeres de mañana, en uno de los principios de la falange, ¿no? O sea, que aquí no hay clases, la señora burguesa que está vestida de calle con los zapatos de taco alto, aparece hermanada con la campesina, que como ven que está impecable, a pesar de que está con suecos y la otra con taco alto. Bueno, siempre es típico también del fascismo demostrar la pureza de los campesinos. Entonces, detrás es el sol que sale con el yugo y las flechas. Y después también, bueno, la bestialización del enemigo en este Hamás, o barrer, por ejemplo, ciertas cosas como el bolchevismo. eh, Vemos esta cuestión de antipolítica que no es nueva ahora, pero que en ese momento esto de politicastros se suponía que esto era realmente la corrupción. Los masones, Franco tuvo bastante enfrentamiento con los masones, el separatismo, tanto sea catalán como vasco, y ciertas cosas sociales que, bueno, por algo fue el nacionalsocialismo, o sea que existían modelos sociales, especialmente, digamos, de un Estado corporativo, donde los sindicatos o las asociaciones de empresarios eran muy importantes. Entonces, un Estado donde, bueno, existiera el partido único, pero además, bueno, una especie de ficción de concordia social, eliminando la lucha de clases. ¿Policastro qué quiere decir? El politicastro es eso, o sea, como el político Ajá. corrupto, ¿no? Y ves, por ejemplo, en la gestualidad del de la derecha, ¿no? El de arriba España, con el brazo en alto, siempre viste esa proyección en tridimensional de la palabra, es decir, esa era la frase y el gesto, arriba España. Por Y eso después, en el de la izquierda, ¿qué está protegiendo a la familia el ataque del monstruo bolchevique? claro, el monstruo rojo, Mm. es decir, ahí aparece justamente, digamos, el soldado nacional, el soldado del fascismo, el soldado de los nacionales, que está protegiendo a la familia contra la bestia roja, ¿no?
Este que decía este Sáenz de Tejada, vemos realmente, bueno, la calidad de dibujante de Sáenz de Tejada. Ahí tanto en el centro los soldados como los camisas azules de la falange, y están sosteniendo el escudo español franquista, que se basa en el escudo de los reyes católicos, ¿no? O sea, los reyes católicos lo único que ponían esa tanto monta debajo, o sea, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, no en el sentido de que montar un caballo, sino que importa tanto Isabel como Fernando. Eso se lo quitan y le ponen una grande y libre. Eso especialmente ¿Una como gran si fuera qué? una grande y libre. Una grande y libre. Ajá, arriba. Claro. Es decir, una grande y libre que lo dice encima, utilizando el águila de San Juan, y después el escudo de España que coincide en las diferentes regiones, ¿no? Pero sí ves que, por ejemplo, ahí aparece uno de los soldados con el yugo y el otro con las flechas. Es decir, también en esa diagonal de la izquierda, la victoria alada, que sería como la Nike griega, que estaría, bueno, comandando a los soldados. O a la derecha aparecen los requetés, que eran los carlistas. Los carlistas era un grupo que se había negado a aceptar que cuando muere Fernando VII, el deseado, de la época de nuestra independencia, muere sin tener hijos varones. Entonces, existía una ley en España que era la ley sálica, que prohibía a las mujeres ascender al trono. Él deroga la ley sálica antes de morirse, lo que se llama la pragmática sanción, pero claro, el hermano, Carlos de Borbón, está en contra. Y por eso se forma el grupo carlista a la muerte de Fernando VII, reivindicando que debería ascender el hermano de Fernando VII y no la hija que fue Isabel II. Y esta gente que son normalmente, bueno, católicos ultraconservadores, la boina roja es la que los distingue, se plegaron al levantamiento nacional. Bordaberry Eh, era, Bordaberry era carlista, ¿no? Y la familia de Bordaberry es Sí, posible que había fueran escuchado una carlistas, vez. ¿viste? Bueno, porque eran estancieros importantes, Claro. este, bueno, en realidad creo que habían comenzado como mayordomos de reyes, ese era el origen, me parece, de los Bordaberry, y después se transforman en, en estancieros. Pero bueno, los vascos, en general, los carlistas, los requetés eran navarros o vascos, ¿no? Es decir, muy religiosos. Hay lo mismo en estos carteles, ¿no? O sea, el brazo en alto, arriba del tanque, y la bandera de España, la tricolor, perdón, la bicolor, que es la rojigualda, viste, por ejemplo, todas las insignias del Imperio Romano en el medio que había utilizado también el fascismo, ¿no? O sea que en el centro, bueno, viste, el niño, el futuro, a la derecha, bueno, el soldado hincado frente al Cristo. Es decir, la iconografía es bien diferente a la que podemos encontrar en el lado republicano, ¿no? Claro. Esa es propia del nacionalcatolicismo. Pero así todo, utiliza recursos estéticos. El del medio, por ejemplo, es típicamente Art Deco. Eh, Eso de la idea esa de España fue y será inmortal, pero vemos, por ejemplo, que hay realmente una factura ahí que evidentemente tiende a cierta geometrización. En el pensamiento del soldado está la idea esa de las carabelas de Colón, o sea, el imperio español, por eso España fue, es y será inmortal.
Y a la derecha el soldado que está borrando todo lo que son los símbolos de los rojos, ¿no? Ah, O la cartelería de los rojos, la mm. UGT, este sindicato socialista, y está escribiendo lo que se supone que va a ser el futuro, ¿no? España una grande y libre, arriba España. Es decir, siempre el saludo, así como el Heil Hitler, era el brazo en alto y arriba España. ¿Mm? Y en la izquierda de Eh, nuevo el monstruo, ¿no? En la izquierda el monstruo, que como decíamos está basado en esa iconografía un poco de San Jorge, ¿no? El bien que va a destrozar el mal. Pero yo creo que está muy bien, es interesante ese soldado que aparece como un soldado anónimo, no tiene cara. ¿M? Destrozando al monstruo que tiene siglas de movimientos como la CNT y la FAI, los anarquistas, y que hay también, el monstruo tiene también en la mano un martillo y una hoz. ¿M? Entonces, ahí vemos también en el caso de los carteles. ¿M? Estos carteles donde aparece, por ejemplo, la victoria nuevamente, esa la cruzada como realmente la cruzada libertadora, ¿m? O, por ejemplo, la imagen de Arriba España de José Antonio, el creador de la Falange, que es, bueno, como fue fusilado entonces en el año 36. Franco va a ser muy, muy inteligente, ¿no? Porque va a utilizar figuras que ya no le hacían sombra. O sea, si reconocer la Falange, el Estado corporativo que está basado en el fascismo, básicamente ese es el Estado corporativo del fascismo. El modelo de José Antonio sigue el modelo fascista. Pensemos que, bueno, que ya a esa altura había varios años, 14 años de fascismo, o sea, el fascismo italiano, así que tenía realmente cómo inspirarse. Y lo mismo, bueno, lo que decíamos, no, esto ya lo habíamos visto en la derecha, pero el de la izquierda, eh, esta unión entre el obrero y el campesino, es decir, dándose la mano, pero en este caso no hay lucha de clases, ¿no? O sea, al grito de Franco. ¿M? Después, esto vimos algunos carteles, ¿no? Volviendo un poco a la publicidad y propaganda de la República lo que va a hacer es, en otra de estas campañas publicitarias y propagandísticas, tenía la fábrica de calcografía de Madrid, donde estaban las planchas de Goya guardadas. Lo que va a hacer es utilizar las planchas auténticas, las originales de Goya, para reproducir y hacer también finanzas. Y sobre todo también porque se había corrido el rumor de que esas planchas originales habían sido donadas a Rusia a cambio de armamento y ayuda. Entonces, es una forma de decir, bueno, asociamos la lucha esa de la República actual con lo que es la independencia de España de la invasión napoleónica. Entonces, tanto sea como los disparates, la tauromaquia, los desastres de la guerra, van a ser reimpresos en carpetas, también se vendían, y esta bueno, una declaración de Renault, donde habla de estas planchas originales, y asocia, dice, la obra grabada, bueno, cierra un ciclo de significación profunda y actual de su sentido revolucionario, o sea, asociar el sentido revolucionario de las obras de Goya con también el momento histórico que se está viviendo. ¿Y Renaud, de estas sí, planchas son las que pueblan algunos de los museos nuestros de Río de la Plata? sí, ¿Este sí, origen? sí, sí, sí. Sí, porque realmente estos, claro, se ha multiplicado las reproducciones, porque tiene la litografía es lo que tiene. Si como son planchas realmente de piedra, tienen una posibilidad de multiplicación mucho mayor que de repente
otras formas de grabado. Entonces, nosotros tenemos en el Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, reproducciones que están hechas de las planchas originales. No te puedo decir el origen si se vinieron esos mismos años, eso ya no te podría decir exactamente, pero es muy posible que por la formación de los museos y las colecciones fuesen mismo exiliados españoles que las hubieran traído o algunas personas que hayan estado allí en ese momento. Es factible, no te lo puedo asegurar. Vemos, por ejemplo, bueno, la calidad compositiva que tiene este Renault, ¿no? Estamos hablando de justamente una persona que era miembro del Partido Comunista, y entonces la necesidad era más bien la de organización y de respeto, porque el problema que tenía la República es que al tener fuerzas distintas, había muchos problemas internos para manejar el ejército. Pensemos, por ejemplo, las disensiones que había entre el ejército republicano y los anarquistas. Los anarquistas querían hacer la revolución en el momento. Los comunistas decían, no, primero ganemos la guerra y después la revolución. Y los anarquistas, hagamos la revolución en el mismo momento. Entonces esto produce fricciones que fueron espantosas para la organización, al punto de lo que pasa en Barcelona en mayo del 37, que los anarquistas tenían dominio, eran muy importantes los sindicatos anarquistas, entonces tenían dominio de la telefónica y las comunicaciones, y entonces el gobierno de la Generalitat de Cataluña, bueno, manda fuerzas, entre las que estaban los comunistas, para tomar la telefónica. Entonces, refriegas que terminan en muertos, en muchos muertos, entre el bando republicano, una guerra civil dentro de la guerra civil. Eso fue absolutamente vergonzoso. Esos días donde hay barricadas, donde hay, bueno, también asesinatos por parte, claro, las fuerzas de Stalin querían también eliminar a los trotskistas, también les interesaba eliminar a los anarquistas. Entonces eso fue un desastre. Por lo tanto, la idea de orden quizás que nos transmite esta imagen, que, bueno, tanto sea la posición que tiene el brazo del comisario, donde dice es el nervio de nuestro ejército popular, hay que respetar las jerarquías, y está alineado con lo que puede llegar a ser las bayonetas. Es decir, el brazo del comisario es una bayoneta más. Creo Claro. que es interesante este fotomontaje que hace Renaud, siempre desde la óptica del Partido Comunista, ¿no? Claro, si no lo explicás en el contexto, difícilmente uno entiende la simbología de eso, ¿no? Por eso también, viste, que hay cosas que tienen esa comprensión contemporánea solamente, como nos pasa si nosotros miramos, por ejemplo, en el Río de la Plata, Caras y Caretas. Si vemos la caricatura política de Caras y Caretas, no entendemos. No entendemos porque nos perdimos el contexto del día a día que existía. Y bueno, y en este caso los carteles tienen mucho de ese mensaje absolutamente puntual del momento. Lo mismo, por ejemplo, en esto de Renaud, el propósito de los comunistas. Primero la victoria, después la revolución. Cosa que los anarquistas decían, bueno, ocupemos las tierras, le damos las tierras a los campesinos, ya vamos haciendo la revolución a medida que vamos tomando territorio. Territorio. Eso, claro. Didier, Entonces vieron, hacemos una pequeña pausa y sí, nos conectamos en 5 minutos. vemos lo que decíamos, los planes del Partido Comunista de España de llegar a la victoria, mientras que el caso del grupo anarquista lo que buscaba era lo simultáneo, la revolución simultánea. Entonces esa B de victoria marcada por los aviones.
Es decir, la parte de aviación, la República, bueno, tuvo realmente muchos problemas, ¿no? Porque Francia y a Inglaterra se negaban a ayudar a la República. Entonces, lo único que dependían era de las compras que podían hacer a la Unión Soviética. Ahí también está el poder que tenía las fuerzas estalinistas dentro del bando republicano, ¿no? Claro. En el caso de Renault, fíjense, por ejemplo, en este caso, como en este póster, se busca esa analogía entre la revolución contra los franceses en 1808, la independencia, la guerra de independencia que se llama, con 1936. O sea, esas manos que empuñan el fusil son esas mismas manos que buscaron la independencia en 1808 de Francia. Entonces, por eso está también, digamos, la parte epigráfica de nuevo por nuestra independencia. Creo que esto tiene realmente una fuerza muy importante cuando un pueblo está luchando no solamente por la libertad, sino también por la independencia, teniendo en cuenta que las intenciones, especialmente de las potencias que ayudaban, lo que buscaban era precisamente la dependencia, ¿no? O sea que en particular más el régimen fascista de Italia que el nazi, lo que buscaba el nazi capaz que era un aliado, y ya el régimen del fascismo italiano buscaba más, a lo mejor, si no podía ser España, quizás una provincia con los delirios que podía tener el duce de volver al imperio romano. Pero lo mismo en Los colores estos que están detrás de la bandera, de los números, ¿qué son? los colores estos son de la bandera republicana, la tricolor, Ah, ok. claro. Esa es la bandera republicana que bueno, que evidentemente fue suprimida por la Rojigualda cuando ganan los nacionales, pero que en algunas circunstancias, como ha pasado en países que realmente participaron desinteresadamente, México fue uno de ellos, que participó desinteresadamente. Al punto que terminada la guerra, Manolete va a torear a México y en la Plaza de México le pone la bandera republicana y él se niega. Mira, O sea que era un símbolo muy poderoso, ¿no? O sea, si no bajaban la bandera republicana, no toreaba. mira. Eh, entonces, hasta hoy tiene fuerza esta bandera tricolor. Y lo mismo que, bueno, en todas las composiciones de Renau, creo que esto de obreros campesinos, en esa forma de escalonar a los obreros, los campesinos, los soldados, colocar la bandera del Partido Comunista en la bayoneta. Es decir, creo que son muy, muy efectivas en el punto de vista de comunicación, ¿no? También la parte cinematográfica fue importante en la producción de Renau. Renau hizo este cartel de esta película de Chapayev, este guerrillero rojo. Eran películas épicas del cine soviético que bueno, servían mucho para la moral revolucionaria. Y estos carteles fueron hechos por Renau precisamente, ¿no? Que veo que firma, ¿no? Es uno de los pocos que firma los carteles. Sí, firma los carteles, firma, efectivamente. Además, es una persona que vive hasta los años, mediados de los años 70, o sea que después vamos a ver un poco ahí el final de su vida, pero eh, fíjense acá a través de los sombreados, cómo utiliza con pocos colores esto que había utilizado mucho también el Art Deco, pero cómo le consigue esa tridimensionalidad, tanto sea en la estrella roja como en el puño cerrado del brazo, también en este cartel de este film soviético, en los marinos de Kronstadt, bueno, que eso fue un episodio, bueno, que no nos podemos entretener, pero del que Trotsky se arrepintió de haber, bueno, matado a tanta gente que estaba en contra de lo que había sido, bueno, la política esta económica de la guerra civil. Otro
punto importante, me parece, es cuál era la parte de la propaganda de los fascistas, que era que justamente los republicanos se dedicaban a destruir el patrimonio artístico de España. Entonces, es muy fuerte la propaganda que apunta hacia eso, a defender que al contrario, que la República lo que hace es defender el patrimonio. Así que se muestra, por ejemplo, un Museo del Prado desmantelado a la derecha, a la izquierda cómo están colocando las obras de arte más importantes. Las obras del Prado se van a Valencia, donde estaba ubicado el gobierno republicano, y después van a terminar en Ginebra. El gobierno franquista tiene que gestionar el regreso de las obras del Prado que estaban custodiadas en Ginebra. Pero siempre el espíritu era custodiar. A ver, no vamos a ser ingenuos en decir, si la iglesia apoya al levantamiento, que no haya habido desmanes en cuanto a quemar iglesias, quemar obras de arte, pero la política del Estado era que no se quemase el patrimonio, al contrario, ¿no? O sea, había habido bombardeos y destruido muchas cosas, bombardeos de los sublevados, ¿no? Entonces, por eso el arte de España es un objetivo de la aviación fascista, porque era la prueba, había bombardeado muchas mucho del patrimonio madrileño y de otros lugares, ¿no? Pero en la conservación del patrimonio, fíjense, por ejemplo, cómo se busca esa adhesión. Los obreros de hoy respetan la labor de nuestros compañeros de ayer, como diciendo, esas obras, aunque fueran religiosas, fueron construidas también por trabajadores. Claro. Y entonces, también en el de la derecha vemos que por insignificante que sea una obra de arte, puede tener un valor incalculable. Pueblo, las obras de arte te pertenecen, respétalas. Bien. Entonces, lo que se busca precisamente es, después lo veremos en algunos otros carteles, dice, no vea solamente una obra religiosa, trata de ver como una obra patrimonial para no destruirla. Es decir, esa era la política de la República. En la práctica, después vamos a ver que hay destrucción. Esto es lo que te mencionaba anteriormente, los estudiantes de Bellas Artes de Madrid haciendo carteles en defensa del patrimonio artístico y después colgando en las calles de Madrid, pegando este se llamaba el grupo del Caballete Rojo, ¿m? Que eran estudiantes de Bellas Artes. Y aquí vemos los estudiantes que están colgando, perdón, están pegando en las calles de Madrid los carteles. ¿M? Y lo que decíamos, carteles de este tipo, ¿no? Por ejemplo, no veas en una imagen religiosa más que el arte, ayuda a conservarla. Esto es importante, o sea, ciudadano, un cuadro, un libro, un pergamino, un objeto cualquiera que despierte en ti curiosidad puede ser un ejemplar de arte. Es decir, que esto es una política nacional. Como decíamos, la práctica puede haber tenido sus cosas absolutamente exageradas, ¿no? En cuanto a la destrucción. Otra de los puntos importantes es los oradores en la República. Es decir, los actos, los mitines que se decían en ese momento, ¿no? Por la palabra inglesa, meeting. Los mitines, entonces, ahí tenemos grandes oradores, o sea, Manuel Azaña, Prieto por el PSOE, o mismo el sector más conservador de la República, Alcalá Zamora, eran grandes oradores. No quiere decir que la derecha no tuviera grandes oradores, como por ejemplo Gil Robles, también José Antonio era un gran orador, pero lo original de la República es que tuvo grandes oradoras, mujeres oradoras, y que en este caso tenemos a Federica Montseny, que era una anarquista, y esta es de las particularidades de la Guerra de España, ¿no? El tener, por ejemplo, una ministra de Sanidad anarquista. No es la única ministra, hubo 5 ministros anarquistas. O sea, hubo eh, 4 ministras al principio,
Y después, la última parte, que es el gobierno de Negrín, hubo también un ministro, cuatro ministros, cinco ministros en total, anarquistas, que podemos decir, bueno, esto es una cosa totalmente contradictoria, ministros anarquistas, si uno está en contra del Claro, Estado, claro. que dentro de las filas anarquistas también eso fue visto como una traición. Es interesante el libro Papeles de Plomo, que muestra la participación de los uruguayos en la Guerra Civil de España, que ahí da cuenta por cartas a Luce Fabri, eh, bueno, de esa familia, la familia Fabri es una familia anarquista italiana que se había asentado en Montevideo, primero había ido a Buenos Aires, después se asienta en Montevideo, y la oposición también de que los anarquistas ocuparan lugares de responsabilidad. Ella se decía, bueno, anarcofeminista. Entonces había formado este grupo de mujeres libres, que era muy importante, pero la posición de la mujer, pensemos en el divorcio, en el aborto, todas cosas que para estos años 30 eran absolutamente inusuales o contrastan absolutamente con lo que es la visión de la mujer franquista. Pero otras mujeres también, grandes oradoras, que tenemos el caso de esta mujer del Partido Socialista, Nelken, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, el caso de la Pasionaria, que ya es muchísimo más conocida y que tenía este programa en Unión Radio Madrid y era una oradora de primera línea. Ella se la pone como responsable de acuñar la frase no pasarán. Bueno, en realidad es una frase que viene de la Primera Guerra, de un militar francés, pero que, bueno, la repetición o la utilización de esa frase no pasarán, se le adjudica a la pasionaria. Y entonces por eso, bueno, Madrid será la tumba del fascismo y estos carteles de no pasarán, que va a ser realmente un eslogan importantísimo en la guerra. Lo mismo que la posición de la mujer miliciana, la mujer, ven en este caso, en este cartel catalán, con los colores de la CNT-FAI. Y ahí vamos a otro tema, que es otra de las patas importantes de la propaganda republicana, aprovechando la oportunidad del 37 que se va a hacer una exposición en París, una exposición internacional. Esa exposición internacional es muy interesante porque vamos a ver un enfrentamiento ideológico. O sea, ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, además de estos carteles, la ubicación de los pabellones de Rusia, de la URSS y de la Alemania nazi. Vemos enfrentados precisamente ahí, en la primera, la foto de arriba, detrás la Torre de Eiffel, y el pabellón de Alemania y el pabellón de la URSS. El pabellón de la URSS tiene esa escultura de Mujina, de aluminio, que era un material bastante particular, en esa época no era muy utilizado, pero es el obrero y la campesina. Sosteniendo Eh, que un martillo y un hoz. un martillo, exactamente, el obrero, el martillo y la campesina, la coljosiana, la hoz. Entonces están enfrentados, como decir, bueno, el enfrentamiento ideológico. El pabellón de España estaba del lado de Alemania y muy cerca del de Uruguay, el de Polonia, y se comienza bastante tarde, porque las dudas que existían de si realmente debería participar o no. La República, y en este caso como director de Bellas Artes, Renau, va a tomar la posta de decir, no, la República tiene que estar presente y es una plataforma de propaganda impresionante porque 37 millones de visitantes es una forma de propaganda de la República. Entonces se va a recurrir a dos arquitectos racionalistas, Josep Luis Sert, un catalán, y Luis Lacasa, un madrileño, que van a hacer este pabellón dentro de estas líneas racionalistas interesantes y esta escultura, que vamos a ver ahí, que la vamos a ver creo con más detalle, esta de Sánchez Pérez,
el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Ahí vemos la escultura totalmente dentro de la línea de lo que es la escultura moderna a la izquierda, pero también vemos esta sala que es importantísima que tiene el Guernica, nada menos. O sea que el Guernica es una obra que fue encargada por la República Española a Picasso. Después vamos a ver lo que es la opinión que tenía, eh, bueno, no solamente la Dirección de Bellas Artes, Renaud, sino el propio presidente, a que Picasso participara. O sea, que participara Picasso realmente era, bueno, un fichaje importantísimo. Así que este encargo, que se va a hacer en pocos meses, es una de las estrellas, primero porque hacer una obra política en clave de arte moderno, donde vemos una mezcla de expresionismo con cubismo, donde las imágenes estas del bombardeo de Guernica está hecho de forma dramática, a la vez que, bueno, la representación no está hecha en lo que podrías pensar de repente una persona de izquierda en ese momento en realismo socialista, sino que está hecha en clave de arte moderno, buscando justamente estas pocas tonalidades de color que fueran solamente gris, negro y blanco. La descripción, no vamos a describir todo esto de la madre, el bombardeo, la luz, lo que significó el bombardeo de un pueblo que era más simbólico que estratégico. Simplemente es que ahí se había jurado los fueros del pueblo vasco y entonces había que destruir ese pueblo por parte de lo que fue la aviación alemana, que fue una práctica para después la Segunda Guerra Mundial. Pero el Guernica va a tener una historia muy larga que no la podemos contar en esta oportunidad, pero va a peregrinar por diferentes ciudades para recabar fondos de la República, primero en Europa, va a terminar en Estados Unidos y como sabemos va a finalmente quedarse en el MoMA. Picasso la deposita en el MoMA, pero Picasso hace como una apropiación en realidad de la obra, porque el Guernica, la República paga 150.000 francos. 150.000 francos era una cantidad considerable en la época que permitía, por ejemplo, comprar un apartamento chico en París. Entonces, cuando aquello, en los años 80 se produce, a ver, ahora que España es un país democrático, ¿por qué no vuelve? Y la familia Picasso diciendo, no, España aún no está lo suficientemente, después que muere Picasso en el 73, España aún no está suficientemente madura. Está bien después el golpe de Tejero, que parece que abonaba la tesis esa de que España no estaba madura. Pero ¿con qué derecho? Si eso lo había pagado la República, eso era de España, no era de Picasso. Entonces, esa apropiación que al final, bueno, llegaron a una negociación con el MoMA, ¿no? El MoMA se queda con los derechos de reproducción, que no es poca cosa. Pero es toda una negociación que lleva años, porque el MoMA no quería soltar una de las obras estrella que tenía ahí en exhibición. Pero bueno, aparece después otro vivo que era el hijo de un diplomático de la República que asegura tener en Ginebra la copia de la factura, que hubiera sido en un juicio internacional importante, porque esa copia de la factura demostraba que el Estado español había pagado la obra. Y él quería cobrar no sé qué tantos millones de dólares por por mostrar el documento, que en realidad era un documento robado, porque es un documento público que debería estar en un archivo español. Pero otra obra interesante es por ejemplo, mostrar la obra de Calder, este norteamericano, este famoso escultor norteamericano de los móviles, que va a apoyar la República con esta fuente de mercurio, que era un poco disparatado tener el mercurio expuesto, sabemos que es una cuestión absolutamente peligrosa tener el mercurio expuesto, pero además de tener la escultura esta, la fuente, simbolizaba una promesa que le había hecho Franco a Hitler,
que, que si ganaba la guerra y lo apoyaba a Hitler, le iba a regalar las minas de mercurio de Almadén, que unas minas de mercurio que existían desde hace muchos siglos, que habían producido el 35% del mercurio del mundo. Entonces, ese además tenía mucho valor para la industria armamentística, y entonces eso es lo que simbólicamente quiere representar Calder en esta fuente de mercurio. Ahí es lo que dice justamente el presidente Negrín, lo que significaba la participación de Picasso, ¿no? O sea, el fichaje de Picasso, decía, en los efectos propagandísticos es como una victoria en el frente. Y ahí, bueno, ven el número de visitantes, la importancia por ejemplo, esta Dora Maar, la amante de Picasso, había hecho fotos del proceso que después se lleva a Madrid, justamente Renau. Ahí ven Renau en esta declaración donde dice, bueno, cómo se va a disponer el material, por ejemplo, de utilizar estos métodos fototécnicos de los negativos y después que la gente que se pasee por el pabellón tenga como una especie de guión fílmico, que vea diferentes imágenes que son propagandísticas de lo que había hecho la República, ¿no? O sea, ampliar los negativos y después mostrar las fotos y los fotomontajes. Te hago una pregunta al margen. Mencionabas al principio que en esta exposición del 37 estaba ahí Uruguay junto con Sí. Polonia. ¿Vas a contarnos algo de la presencia de Uruguay allí? Sí, después podemos dejar por otra ocasión, Ahí va. pero la presencia de Uruguay al lado de los países europeos creo que es una singularidad, porque países mucho más importantes como Argentina o México estaban detrás de la Torre de Eiffel, no estaban ocupando un predio junto con los europeos. Creo que es una singularidad de Uruguay que querer aparecer junto a los grandes, y de hecho no se sabía si España se iba a presentar, y Uruguay tiene como el atrevimiento de decir, bueno, si España no se presenta, entonces nosotros podemos ocupar el predio de España, porque Polonia dice, pero ¿cómo Uruguay está acá? ¿Por qué no nos dejas espacio para hacer como una recreación de un pueblo polaco? Este, entonces Uruguay sí, sí, sí presenta en la época de Terra, es como una oportunidad propagandística, como lo utiliza la República, pensó lo mismo la dictadura de Terra. Entonces, fíjense, obras que de repente, bueno, ya desaparecieron, esto como el Payés de Joan Miró a la izquierda, o por ejemplo, la Montserrat, una campesina catalana, de Julio González. Julio González realmente el trabajo en metal es importantísimo. Él le enseñó a Picasso a hacer escultura en metal que Picasso después va a aplicar. Ahí vemos una foto también de Picasso cuando está haciendo el Guernica. Eh, pero también, bueno, Miró va a intervenir en este diseño de un sello que al final nunca se editó, pero quedó como en póster, en una postal, ayudar a España, ¿no? A la izquierda, iba a ser un sello de un franco, quedó como en tamaño que en postal y en póster. Y después una especie de viñetas de El sueño y mentira de Franco que hace Picasso, que es interesante. Ya vemos que, bueno, entre Guernica y lo que puede ser esta obra, evidentemente Picasso no tenía las simpatías de Franco. Pero también se pensó ya digo, la organización era de Renau, porque era director de Bellas Artes. Se pensó en invitar a Dalí, pero Dalí, con todo su ego, se presenta a él mismo en la oficina de Renaud cuando en los días que está en París, y entonces le dice, no, pero ¿cómo me van a mí a convocar después? Porque yo soy más comunista que Picasso.
Y parece que toda esa especie de gran despliegue de ego, Renato dijo, ay, a este no le voy a dar pelota, y Dalí no tiene representación en el pabellón, el ego lo mató, ¿no? Sí. Y bueno, después ya sabemos, Dalí, que cuando le mandó el telegrama a Franco, después del proceso de Burgos y el fusilamiento, del último fusilamiento del franquismo, que le mandó un telegrama de felicitaciones. Ah, Así que veremos que... se dio vuelta. Sí, sí, pero él era Dalí, o sea, como después, bueno, por supuesto, cuando después muere Franco, el rey lo nombra, Juan Carlos I lo nombra Marqués de Púbol, o sea que, bueno, fue realmente un simpatizante, me parece. Como a él lo que le gustaba era el escándalo, Claro, todo lo que provocara escándalo le servía, ¿no? claro, claro. Entonces, mandar un telegrama de felicitaciones por un fusilamiento, por una... No, en realidad se utilizó el garrote vil, ¿no? Como se usaba en Sí. España en ese momento, que hay una película espectacular que se llama Queridísimos Verdugos, que se la recomiendo, que es una entrevista a los últimos verdugos de España. Esa es espectacular, porque ellos hablan de su tarea con una cotidianeidad como si estuvieran haciendo, no sé, cocinando. Es espectacular esa película. Bueno, entonces en estos paneles que se cambiaban cada 15 días, vemos la nueva mujer española. A la derecha, la miliciana, la mujer que en voz en cuello grita por la revolución, y la antigua mujer española, que en realidad está vestida como en un pueblo de Toledo, Lagartera se llamaba, está vestida de lagarterana, que vemos que con toda esa ropa parece prácticamente como que tuviera un burka. Entonces, esa mujer que parece encerrada en esa ropa y la otra mujer echada para adelante, que va a hacer la revolución, bueno, hay una diferencia. Lo mismo que, por ejemplo, muchos carteles con estadísticas, ¿no? De cuántas bibliotecas se habían fundado. También se mostraron obras como esta de Horacio Ferrer, ¿no? Los aviones negros. Vemos que dentro de la tradición academicista también hay artistas antifascistas y van a mostrar esta especie como de Marianne con un pecho afuera, esta especie de amazona eh, que bueno, que con el puño en alto enfrenta los aviones fascistas. Es interesante, pero ya digo, en clave muy tradicional academicista. Ujú. Los carteles de Renault los carteles de Renault siempre nos están informando de lo que está pasando en la guerra también. Porque, ¿qué pasa? Hay también algunos grupos republicanos que, bueno, ocupan determinado territorio, se apoderan de la producción de los campesinos. Por eso aparece en el cartel de la izquierda una mano que está atravesada por un puñal, como diciendo, bueno, un puñal que sería como la bayoneta. El fruto del trabajo del labrador es tan sagrado para todos como el salario que recibe el obrero. O sea, no ocupes un lugar y le robes la producción al trabajador. También es importante el cartel de la derecha porque la República aprueba un decreto, es el decreto este del 7 de octubre del 36, del decreto Uribe se llama, en el que, bueno, esto tuvo también mucha parte de los anarquistas, porque era ocupar tierras y repartir. Entonces, bueno, el propietario faccioso sería la víbora, el campesino dice, bueno, defiende con las armas al gobierno que te dio la tierra, porque a partir de este decreto del 36, el 7 de octubre del 36, el decreto Uribe, se procede a repartir la tierra. Entonces vemos una propaganda de este decreto. Bueno, más o menos les puse ahí un poco de información, pero ven una cosa bastante eh, evidente, es que ninguna autoridad francesa va a ir a la inauguración del pabellón español.
la actitud de Francia y España es deplorable. Vamos a ver después lo que dice precisamente Max Au, que era el agregado cultural de la Embajada Republicana en París, respecto a esto. Pero bueno, hay diferentes actividades. Gori Muñoz es uno de los que organiza la parte de lo que es la escenografía dentro del pabellón. Gori Muñoz es un escenógrafo importantísimo que se va a exiliar en Buenos Aires y va a tener una trayectoria importante en el teatro y en el cine argentino de los años 40, desde, por ejemplo, la película Los Isleros, Dios se lo pague, o hasta los años 70 va a trabajar en el tema de escenografía y va a hacer La sonrisa de mamá, por ejemplo, de Palito Ortega y Libertad Lamarque. Entonces, eso también es otro tema, los aportes del exilio español. Pero precisamente este hombre que va a tener tanto éxito en Buenos Aires, Gori Muñoz, va a tener esa actividad dentro del pabellón español. Así que otro de los puntos últimos es la venta, hacer finanzas con carpetas de artistas. Vender carpetas de artistas, así como vender las carpetas de lo que son las litografías de Goya que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver algunas de estas carpetas. Miren, fíjense, por ejemplo, de esta de Francisco Mateos, así que también están hechas en clave algo surrealista de estos años 30. Eh, y vemos también, por ejemplo, esta de Rodríguez Luna. Había varios gallegos en entre estos grupos de artistas, como este caso de Souto, o también, por ejemplo, de Castelao. Ven, por ejemplo, eso de Atila de Galicia. Algunas cosas pueden parecernos similares a lo que son los desastres de la guerra de Goya, pero estas carpetas se van en otro gallego. Vemos a veces la economía de recursos para darnos ciertas imágenes como los guardias civiles y estas carpetas que tenía, por ejemplo, eso, tres estampas de la traición, mordiendo el cuchillo ensangrentado Franco. Eh, Esto es una declaración de Renau que me parece interesante porque lo que trata es de decir, bueno, nosotros hacemos escuelas, nuestros intelectuales participan, mientras los otros nos acusan de cosas falsas. Las fake news ya por supuesto que existían desde mucho tiempo antes, como por ejemplo que les había dado las obras del Prado a los rusos a cambio de la participación y de la ayuda militar. Pero esta frase es la que le decía de Max Sau, que es profética, ¿no? Dice, una España aplastada significaría una Francia rodeada. Es decir, esta que es realmente una invectiva contra el gobierno francés, que ni siquiera va a la inauguración que se le hace ese desaire, ¿no? Es decir, es profético porque es lo que va a pasar después con la invasión nazi. Claro. Había partes en el pabellón donde había homenajes a estos escultores que habían caído en el frente, como Barral y Pérez Mateo, pero también había otro, un homenaje a Lorca. También tenía la sección de arte popular con cerámica popular o también las campañas de alfabetización abajo en los pósters. Y bueno, se habían quedado sin representantes. Fíjese que la parte cinematográfica se la habían dado a Buñuel, que estaba en París, y entonces presenta esta película que se llama España Heroica o La España Leal en Armas, que vemos el cartel en el medio, y presenta a la hija de Juan Simón, una película que era anterior, que era el del 37, pero que, bueno, la banda musical de esa película es utilizada después por Rosalía en una canción. Ahora que, bueno, que está tan el tema Rosalía, Buenos Aires está sobre el tapete. Pero ven la sala, por ejemplo, a la derecha, donde se exhibía películas y también, bueno, especialmente esta, ¿no? Eh, Como habíamos hablado, Roberto,
no es que la España sublevada no tuviera representación en esta exposición, no tenía pabellón. Entonces utiliza el apoyo del Vaticano y utiliza un espacio del pabellón pontificio para exhibir obra. Entonces, en el pabellón pontificio también, que estaba enfrente del pabellón español, del pabellón republicano, va a exhibir obra que le dicen, bueno, esto es como el Guernica de los nacionales, ¿no? El Alcázar de Toledo, que había sido destruido por los republicanos porque se habían refugiado los nacionales allí, y toda la historia del general Moscardó. Es una obra dentro de lo que, bueno, hecha por Zuluaga, ¿no? O sea, un pintor vasco muy, muy destacado y conservador, bueno, que participó de la exposición de los nacionales. Y este Josep María Sert, que era tío del arquitecto que había hecho el pabellón español de la exposición. Este pintor, que si bien no era un fascista, este hombre se había sentido muy dolido porque parece que en un ataque de los republicanos a la Catedral de Vic en la provincia de Barcelona, le habían destruido algunos murales religiosos que él había hecho y entonces, bueno, como en venganza, realiza esta obra de Santa Teresa, embajadora del amor divino, y entonces, como que, bueno, España ofrece a los mártires de Santa Teresa, bueno, una santa española de Ávila, doctora de la Iglesia, entonces, este es como siempre, la clave religiosa de las obras, ¿no? Y esta obra que le dicen el tercer el otro Guernica, ¿no? Uno de los tantos Guernicas, bueno, este Guernica, que es una obra de Quintanilla, porque se prepara para la exposición del 39 que se va a hacer en Nueva York. Entonces esto fue naufraga, no se hace un pabellón, está en pleno final de la guerra, este hombre se queda con los paneles. Pero después un día no hace muchos años, hace pocos años, se descubre que estos paneles se conservaban en un cine porno gay de Nueva York Qué bárbaro. y, y estaban incluso grafiteados hasta con órganos sexuales y cosas Arre- así. Y, y descubren esto y la Universidad de Cantabria toma riendas en el asunto, se lo compra al cine y lo restaura y hoy en día está en Cantabria en exhibición, pero fíjense por ejemplo en este panel que es el del hambre, ahí es cuando el panel todavía grafiteado es rescatado del cine de Nueva York y comprado por la Universidad de Cantabria. Ven por ejemplo la huida, el dolor, son paneles de grandes dimensiones. Y por suerte se ha recuperado y se ha restaurado, ¿no? Bueno, otra de las cosas que es interesante es buscar hacer, por ejemplo, estas reuniones de escritores, congresos de escritores antifascistas, que si vemos la presencia de esos escritores y los nombres, nos queremos morir, ¿no? Huidobro, ahí me equivoqué, parece una L, pero César Vallejo, Carpentier, Octavio Paz, o sea, Nicolás Guillén, Malraux, Tristán Zara, Bergamín, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Bertolt Brecht, es impresionante, ¿no? La cantidad. Qué tremenda esa convocatoria de escritores, ¿eh? Ves que estaba la flor y nata de la literatura del momento, ¿no? De la literatura y del arte en general, porque realmente, viste, ahí esto de la importancia de esa gente, cómo ves que el apoyo que recibió la República y la infamia por parte de países, ¿no? Como sobre todo esos países que después padecieron el fascismo, ¿no? Como Francia e Inglaterra. Es decir, ¿Qué los animaba a tanta animaversión? creo que era el miedo al comunismo, ¿no? O sea, la importancia que tenía el gobierno soviético en la dirección de la guerra, pero eso se podía haber evitado con haber evitado la guerra, es decir, haber hecho un apoyo a la República
independientemente que tuviera quizás más, bueno, una tendencia más izquierdista, pero una vez que interviene la Unión Soviética, sí estaba claro que podía provocarles más miedo. Pero mientras no interviene la Unión Soviética, bueno, había fuerzas. A ver, ¿quién financió todo esto? Lo financiaron grandes empresas. Por ejemplo, la Shell, la Texaco, compañías como la ITT de telecomunicaciones de Estados Unidos, no estaba apoyado por el gobierno de Roosevelt, eso vale decirlo, ¿no? Pero eran intereses corporativos importantes. Y también, bueno, ni hablar la aristocracia española, el duque de Alba a la cabeza, la banca española en Juan Marc, porque hoy vamos a España, a la Fundación Juan Marc a ver cosas espectaculares de arte que tiene la Fundación Juan Marc en Madrid, pero olvidamos que fue uno de los grandes financistas de la Guerra Civil Española del bando franquista. Entonces, claro, con el apoyo ese, más el apoyo logístico de la dictadura de Salazar, que por a través de la frontera de Portugal entraba muchísima cosa, ahí tenemos un poco la explicación. Pero falta de visión, como también cuando los nazis, bueno, invaden Checoslovaquia, Chamberlain decía, bueno, pero Checoslovaquia es un lugar que queda lejos. Es decir, poca visión estratégica o geopolítica, ¿no? Para decir, bueno, mañana nos va a tocar a nosotros. En ese sentido, me parece que le erraron, y más teniendo en cuenta que en Francia gobernaba el Frente Popular, un frente de izquierdas, Increíble, ¿eh? Blum. Eso es lo que de repente sorprende más, esa falta de apoyo. Y además la participación que tuvieron los exiliados españoles en la resistencia contra el nazismo en Francia. Es decir, Sé que Didier tenías ganas de terminar este capítulo con una sí, Argentina, ¿no? sí, sí, con una Argentina, hispano-argentina que se exilió, perdón, que vivió en España y que bueno, realmente creo que fue bastante, eh, por lo menos, viste, un personaje que tuvo sus luces y sus sombras. Es increíble que después al final de su vida terminara volviendo a la Argentina y que estuviera enterrada en la Chacarita, que está enterrada en la Chacarita, este, y que Celia Gámez creo que resume un poco lo que es el espíritu del final de la guerra. El final de la guerra me parece interesante y todo lo que hay para investigar, porque los archivos de la guerra están en Salamanca, pero no están totalmente sistematizados todo, porque contaba la otra vez Antonio Ladra que él, frente a un artículo de La Voz de Galicia, se encuentra que una persona se pone en contacto con este periodista de La Voz de Galicia, diciéndole que sobre esa persona, Antonio Ladra, la familia, el nombre era el mismo del tío de él y del padre de Antonio Ladra, hay datos en un archivo del Ferrol. Y ahí es que, bueno, Antonio se pone en contacto con este hombre, porque ni se imaginaba que había datos de su padre y de su tío en el Ferrol. Es decir, que todavía hay mucho por investigar. Recientemente un escritor español, Gómez Brau, escribió sobre ese final de la guerra, donde se abren permanentemente luces sobre lo que fue el final de la guerra. Las propuestas de final de la guerra, por ejemplo, el golpe del general Casado, esto era como una forma de terminar la guerra, un golpe. Todo estaba infiltrado, según lo que investiga este hombre y que salió el libro este año. El gobierno republicano estaba infiltrado por los sublevados. Y entonces esa infiltración, Gómez Bravo lo cuenta muy bien y además cómo las formas de proceder copiadas de la Gestapo nazi.
cómo, bueno, se logra infiltrar el gobierno republicano para que hubiera bueno, una capitulación. Es interesante. Queda abierto y por eso comentaba también Gómez Bravo que la Fundación Francisco Franco tiene muchos documentos, que son documentos públicos que deberían estar en repositorios públicos. Entonces, todo esto de la guerra civil tiene una cantidad de huecos que se pueden llenar a través de la investigación, pero si uno se pone a ver cómo fue ese final, y cómo fue realmente después la vuelta a la democracia, bueno, hay cosas que pensemos en la cantidad de desaparecidos que hay, de fosas comunes, que la ley de memoria, eh, de la ley de memoria democrática, de memoria histórica, se ha buscado anular en algunas regiones de España, como puede ser Baleares y Extremadura en el momento hoy, para tapar todo eso, que no se abran fosas comunes. Creo que tiene una vigencia la Guerra Civil Española, las investigaciones, que es muy importante. Yo también pienso en experiencias personales, cuando yo llegué a España, hacía poco que había muerto Franco, y que recuerdo un episodio que me emocionó mucho, porque yo trabajaba en un pueblo en los alrededores de Barcelona que se llamaba Sant Boi de Llobregat, se llama Sant Boi de Llobregat, y tomaba el autobús ahí en Plaza de España de Barcelona, y entonces se sienta al lado de mí un señor mayor, y cuando vamos llegando a San Boi se pone a llorar. Y yo me quedé un poco conmovido, ¿no? Le pregunté, esto fue en enero del 79, y yo le digo, señor, ¿se siente bien? Y me dice, no, no, lo que sucede es que yo voy a ver si reconozco el lugar donde yo renací, porque hace 40 años, en el 39, cuando los nacionales tomaron Barcelona, yo me hice el muerto y me tiré con unos muertos, compañeros muertos al lado, y por eso me salvé. A mí me vino como una cosa que todavía me Increíble. emociona de comentarlo, ¿no? Cómo estaba vivo todavía eso de la guerra en el momento que yo estaba en España y cómo para muchas familias eso es algo, es una vivencia importantísima, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Sí, Este, yo sí, también tengo la mía. Mi papá por supuesto, fue casi fusilado también, estaba en Barcelona y no sé cómo escapó, una anécdota muy florida, pero sí, eso algún día te lo cuento personalmente. Didier, bárbaro, sí, 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 por supuesto, me interesa. Didier, Este, ¿tenés alguna foto de esta acá? de esta ¿Por qué señora, decís a ver si por qué podemos. decís que controvertida la historia de ella? Y bueno, digo porque evidentemente una persona que canta esta canción que vamos a escuchar después, como historia del fascismo, creo que es algo bueno. Ya vamos a ver el tono de la canción. Este, a ver si, eh, a ver si ponemos esto igual. Este es el libro que les comentaba, que se publicó este año Ahí está. de Gómez Bravo, eh, y vemos el desastre ese, ese final de la guerra, donde encontramos medio millón de personas que cruzan la frontera. eh, Vemos realmente esta imagen terrible, ¿no? De este niño, la pobreza de la gente que va cruzando la frontera y que vemos como fueron internados en campos, en Francia, en campos de concentración, en realidad. Estaban como el propio eh, Renaud en un campo de Argelès-sur-Mer, que están sobre la playa, acababan pozos en la arena, para ver si podían poner cosas y refugiarse eh, bueno, de las condiciones del tiempo, porque estaban como abandonados. Esa gente bueno, que le tocó vivir todo esto, si vemos.
las filas de los campos de refugiados. Este, y la idea de la victoria, este desfile, un video sobre este desfile de la victoria, con este emblema de Víctor, Franco Víctor, eh, que lo vemos ahí debajo a la derecha, que también está en el estrado de Franco cuando hace este desfile de la victoria, que es una victoria con mucha venganza, ¿no? Estamos hablando de la cantidad de personas que estuvieron en estos campos No de entendí, no entendí el simbolismo ese de Víctor. Víctor, viste que es la B, si le empezás a ver, tiene la T, si ves abajo la B, la I, la C, la T o la R, Ah, componen el emblema. ah, Entonces, Franco, Víctor, ¿no? Victorioso, ¿no? está. Y ahí vemos el desfile, es realmente una escenificación del poder muy interesante, ¿no? Que está filmada y se puede encontrar en internet, porque en ese caso es justamente bueno, cómo lograr esa parte teatral. Entonces decíamos, estos campos de refugiados republicanos, donde después se van a transformar como en esclavos, lo mismo que estos juicios sumarísimos a personas que apoyaron a la República. Y bueno, ¿cómo va a existir esta depuración de funcionarios públicos de acuerdo a las adhesiones, las denuncias, las delaciones? O sea, ahí tenemos, bueno, por ejemplo, cómo podían ser atenuantes si las personas se entregaban, otras que eran denunciadas, eh, los militares que habían sido leales a la República apresados. Y esta, bueno, la España que queda, ¿no? La España de Brazo en Alto, la que va a nombrar después Elia Gámez, cuando la escuchemos, colocar frases en las catedrales como José Antonio Primo de Rivera presente y los demás caídos por Dios y por España. Ahí está el chotis de la Celia Gámez, que es una burla al justamente el eslogan No pasarán, que había popularizado la Pasionaria. Era en aquel Madrid de hace 2 años, donde mandaban Frito y Don Lenín. Era en aquel Madrid de la cochambre, el largo caballero y Don Negrín. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillos hizo bien. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban, pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles, no pasarán, se oía a todas horas, por plazas y plazuelas, con voces miserables, no pasarán. Ya hemos pasado y estamos en la cama, ya hemos pasado con alma y corazón, ya hemos pasado y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación, ya hemos pasado. Este Madrid es hoy de yugo y flecha, es sonriente, alegre y juvenil. Este Madrid es hoy brazos en alto, vecinos de Pachevan, cual nuevo abril. Este Madrid es hoy de la falange, siempre garboso, lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre
somos los rebeldes. Ya hemos pasado y estamos en el prado, mirando frente a frente a las señas Cibeles. Ya no pasa. No pasarán la burla, pues y el reto, no pasarán patín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles, no pasarán. Muchas gracias, Didier Calvar. Bueno, Nos vemos la semana que encantadísimo. viene. Nos vemos entonces, que pasen muy bien. Gracias. Chau, chau. Chao.